Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar una película que me causó mucha curiosidad. Obviamente este tipo de películas que son promocionadas de esta forma es bastante interesante. Es una película que la vendieron como la película que los expertos o los críticos tenían que ver con luces prendidas, al parecer, porque es muy tenebrosa. Entonces, vamos a ver de qué trata esta película y les cuento qué tal me pareció. คนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนละเนาะเฮาก็สิเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง The Medium es una película que nos cuenta la historia de Nim, una mujer que es chamán de Tailandia. Esta mujer tiene en su cuerpo un dios o una especie de presencia que le permite tener poderes para poder ser chamán. Esta mujer es de una larga generación de una familia que es escogida por este supuesto dios para poder poseer los cuerpos y interceder o actuar a través de estos. La película nos cuenta esta historia como si fuera un documental, o sea que estamos hablando de una película de falso documental. Esta película definitivamente tiene todos los elementos de un falso documental y a veces de un full footage. Los personajes en esta película deciden seguir a este chamán ya que les parece interesante y le parece atractivo para documentar el hecho de que una mujer sea poseída por un dios o lo que sea que tenga esta mujer ahí adentro. Y así empieza la película a contarnos historias de exorcismos, historias religiosas, historias que nos va a llevar hacia un final muy terrorífico. ก็บ่แม่นแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะในบ้านน้ำปลาน้ำเขาน้ำต้นไม้ตามให้ตามหน้าเสียมีผีอยู่เบิดทุกอย่างเลย Esta película es producida por Na Ho Jim, este productor que fue el director de The Walling. Trató de hacer esta película o escribió esta película tratando de hacer una continuación o una precuela de The Walling. Recordemos que The Walling cuenta la historia de un pueblo que se ve atacado por demonios y se ven obligados a contratar a una persona para poder exorcizar a todo este pueblo. Entonces, The Medium rescata un poco esa idea, si bien no logra concretarla y tiene que sacar una película totalmente nueva. Se siente un poco como lo que trató de reflejar en su película del 2016, The Walling, y creo que definitivamente esta película supera a The Walling por su calidad narrativa y su explotación de muchos medios que están dentro del terror y sobre todo dentro del falso documental. Si bien la producción y parte de la escritura del guión es gracias a Naho Jim, el nuevo director trata de rescatar un poco esta estética que es el terror folclórico asiático y nos brinda una película muy interesante que dura 2 horas, pero que estas 2 horas a veces no se sienten gracias a una buena interpretación de los actores, gracias a una historia muy interesante. Estas 2 horas creo que en ciertos momentos se torna tediosa, creo que parte del humor que tiene esta película me parece que sobra, sin embargo le da un poco de firma al guionista o al director que hizo esta película y le da un atractivo interesante al hecho de que sea un documental falso y que los actores incluso interpretaran estos papeles un poco más fluido y de hecho el director creo que dejó a sus actores improvisar un poco con sus personajes y se nota muy bien en esta película. En The Medium se siente lo orgánico en las interpretaciones de cada actor y eso le da un toque más interesante a una película que es un falso documental. Creo que todas las películas de falso documental necesitan sí o sí que los actores improvisen, que los actores se metan dentro de la historia y nos traten de convencer de que estamos viendo un documental.
Para mí la cultura tailandesa es una de las más interesantes en cuanto al planteamiento de películas de terror. Creo que la tailandesa y la japonesa tienen componentes bastante interesantes. En la serie que estrenaron hace poco en Netflix, que se llama 13, daba como una introducción interesante para toda la cosmología o toda la creencia religiosa que tenía este país. Y creo que aquí lo vemos un poco más enfocado hacia la religión, y es una película que trata de encontrar un punto medio entre la religión, entre el escepticismo, entre diferentes factores de una familia y las creencias que mueven de cierta forma a un país. Al inicio no se siente como una película terrorífica. Cuando empecé a verla creo que me iba llevando un poco la decepción de que no fuera tan terrorífica como la dicen en las críticas o como la dicen en las noticias, que es una película que hay que ver con las luces prendidas. Sin embargo, a medida que nos vamos adentrando en la historia y a medida que nos vamos adoptando, que vamos absorbiendo los personajes y haciéndolos propios, creo que empieza a crear un terror bastante clásico y bastante interesante para una película que es tailandesa. De hecho, cuando Mink es poseída, creo que la película empieza a coger su forma y empieza a coger el ritmo de una película de terror de Occidente, y creo que esto lo hace ver un poco más interesante. Esta película, en cuanto a los sustos, creo que es muy detallista. Hay ciertos sustos que son imperceptibles, que son para personas como muy detallistas o para personas que repiten la película para ver estos detalles. A la mitad de la película sucede uno de estos y empezamos a ver muchos sustos de todo tipo. Jump scream, suspenso, empezamos a ver contorsiones, empezamos a ver comportamientos horrorosos, empezamos a ver momentos dramáticos bastante descolocadores. Y creo que la película logra hacer esto, de descolocarnos en cierto momento y llamarnos la atención para podernos asustar. Miếng, miếng. Es una película que usa el medio del falso documental como un estilo muy particular y nos brinda momentos muy interesantes. Obviamente en ciertos momentos se siente más cinematográfico que falso documental. En ciertos momentos se siente más como un found footage que como un falso documental. Pero creo que la película logra meternos en un ambiente bastante interesante. Si bien me hubiese gustado ver más a las personas que están detrás de cámaras interactuando con las personas de este pueblo, eso le daría como un poco más de sentimiento, de sensación de que estamos viendo un falso documental. Pero creo que la película lo logra llevar muy bien a través de las 2 horas, que creo que es muchísimo tiempo para un falso documental. Y se siente muy orgánico, muy bien puestas las escenas y las iluminaciones son totalmente clásicas, lo que veríamos en un rec, lo que veríamos en una actividad paranormal, lo que veríamos, no sé, tal vez en un host, que son este tipo de películas que tratan de llegar a una verosimilitud bastante interesante. Creo que esta lo logra. The Medium es una película que toca el tema de la religión de una manera, si bien repetitiva, creo que nos brinda un punto de vista muy interesante. Y creo que vale la pena verla si les gusta el terror tailandés, si les gusta el terror asiático. Creo que es una de las mejores que han salido en estos últimos años. No me llevé los sustos que al parecer quería llevarme cuando la promocionaron de esta manera, pero ya sabemos lo que pasa cuando la prensa o cuando internet dice que es la película más aterradora del siglo, o que las personas salieron corriendo del cine
o que los críticos tuvieron que emprender la luz para poder verla. Ya sabemos lo que sucede con este tipo de promociones y muchas veces nos podemos llevar una decepción. Pero si nos alejamos o nos desprendemos de este pensamiento a priori antes de ver la película, creo que podemos disfrutar de una historia bastante interesante y de 2 horas que se pasan volando. Se los recomiendo si les gustan los falsos documentales, si les gusta este tipo de películas que tratan de ser un poco más reales, si les gustan los exorcismos, si les gusta la cultura asiática, sobre todo la tailandesa, que a mí me parece una cultura muy muy rica en cuanto a sus creencias religiosas. Y si les gusta todo este tema religioso y de cuestionarse cuál fe es cierta o qué tipo de fe debemos tener frente a nuestra vida, entonces si les gusta todos estos temas, creo que les va a gustar esta película. Si no, creo que no es una película que vayan a disfrutar y creo que la van a sentir tediosa justamente por las 2 horas. Y bueno, esta fue mi reseña de Medium. Es una película que quería ver desde hace un mes, pero al ser una película más de indie, más underground, creo que fue opacada por todas las películas que salieron en octubre. Y creo que vale la pena ver esta película, ya pasando la fiebre y pasando todo lo que sucedió en octubre y descontaminándose un poco de tantas películas de terror. Creo que esta película es un filme que le llena a uno desde el primer momento que la ve y su parte cultural y conocer toda esta parte religiosa de otro país siempre me ha parecido interesante y verlo a través de una película de terror es aún más interesante. Entonces la recomiendo mucho. Y bueno, hasta aquí la reseña. Les quiero agradecer muchísimo por suscribirse, por comentar, por seguirme en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en un próximo video con alguna otra reseña. Y estaré preparando el top de las mejores películas de este año. Recuerden, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.